Buenas tardes a todos. La idea de hoy es compartir una pequeña charla, ya que la situación amerita a que nos podamos ver. Y la charla es acerca de la filosofía, de la religión y de la ciencia, ocupándonos fundamentalmente de la física cuántica. La filosofía se la podría definir como el amor por la sabiduría, y se dice que la filosofía es problematizadora porque importan más las preguntas que las respuestas. Es decir, lo que hace el filósofo es hacerse profundas preguntas como ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y que si bien no se encuentran las respuestas exactas a esas preguntas, las preguntas son muy importantes porque es como que nos otorgan cierto dinamismo, se transforman como en una especie de motor para que busquemos esa respuesta. Y no importa si no encontramos la respuesta correcta o encontramos, por así decirlo, el 100% de la verdad. Lo importante es hacernos la pregunta. Con respecto a la religión, podríamos decir que, así como la filosofía usa el razonamiento, o trata de usar el razonamiento, la religión es todo lo contrario. La religión básicamente se basa en una creencia a través de la fe, en donde no se cuestiona absolutamente nada, se acepta. Y después por el otro lado tengo la ciencia, en donde la ciencia tiene como punto fundamental el método científico. El método científico consiste en que yo me planteo una hipótesis acerca de determinada observación que hice en el mundo natural, y a partir de ahí realizo toda una serie de experiencias en donde obtengo determinados resultados. Si esos resultados siempre son los mismos a través de cientos o miles de experimentos, entonces puedo formular un principio, puedo formular una ley y digo, esto es así porque lo puedo demostrar a través de experimentos, y ustedes también lo pueden demostrar haciendo el mismo experimento que yo he realizado. Pero últimamente ha llegado como una especie de unión entre filosofía, ciencia y religión. Y tiene que ver con el surgimiento de la física cuántica. Podríamos definirlo de una manera simple, que la física cuántica es la física de las probabilidades. La física cuántica básicamente trata de investigar la estructura interna del átomo. Como todos ustedes saben, la materia está constituida por una unidad fundamental que es el átomo. El átomo básicamente tiene dos partes. Tiene un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones. Protones con carga positiva, neutrones, como lo dice la palabra, sin carga eléctrica. Y alrededor del núcleo giran como si fueran en especies de nubes los electrones de carga negativa. Los electrones giran a altísimas velocidades, velocidades cercanas a la de la luz. Y cuando se empezó a investigar con todas las nuevas tecnologías la estructura del átomo, se dieron cuenta que a su vez estas partículas, protones, neutrones y electrones, estaban formadas a su vez por partículas aún más pequeñas. Pero lo más interesante de esto es que el átomo prácticamente es un espacio vacío. El ejemplo que se estudia es que, como si yo tuviera una semilla, la pongo en el centro de una cancha de fútbol, ese sería el núcleo del átomo, esa semilla, y los electrones giran alrededor de ese núcleo, alrededor de esa semilla, en las tribunas. Imagínense un estadio de fútbol entonces, la distancia que hay entre esa semilla en el centro del campo y las tribunas. Prácticamente entonces el átomo es un espacio vacío. Esto lleva
a un planteo que se lo llama la irrealidad de la materia. Es decir, la materia es tan sólida como yo creo, porque prácticamente es un espacio vacío. Entonces, ¿por qué tengo esa sensación de solidez? Hay un experimento muy famoso, que se llama el experimento de la doble rendija. No lo voy a explicar porque lo pueden buscar en YouTube, pero la conclusión de este experimento dice que los electrones, es decir, estas partículas que giran alrededor del núcleo, pueden ser onda o partícula. ¿Cuándo son onda? Son onda cuando no las observamos. Y son partícula cuando las observamos. Es decir que es como que si yo dejo de mirar algo y estoy dentro de un mundo de posibilidades en forma de ondas. Ahora, apenas abro mis ojos, esas ondas se transforman en partículas y creo mi realidad. Es decir, adentrándonos un poco más en este planteo que les estoy haciendo, es como que cada uno de nosotros, en el fondo, fabrica su propia realidad. Voy a dar un ejemplo para que se entienda. En esta situación de la pandemia, por ejemplo, hay un aislamiento social. Algunas personas toman este aislamiento social como una gran oportunidad para hacer cosas internas que tienen que ver con la autoobservación, que tienen que ver con la introspección, que tienen que ver con darnos cuenta qué es lo imprescindible, qué es importante. Y para otras personas, este es un tiempo de locura, en donde estoy encerrado adentro de mi casa, no sé qué hacer, doy vueltas de acá para allá, estoy aburrido, estoy nervioso. Eso altera las relaciones entre los integrantes de la familia. Es decir que la misma situación, la misma, para algunos es una oportunidad enorme para lograr este estado de introspección, de aprovechar este tiempo para conocernos interiormente. Y por el otro lado están las personas que toman a esta pandemia como una situación totalmente estresante y negativa. La situación es exactamente la misma para las dos personas, pero la realidad que viven estas personas son realidades diferentes. ¿Qué es lo que han hecho estas personas? Lo que han hecho es elegir probabilidades. Una persona eligió una de esos millones de posibilidades y la transformó en partícula y la transformó en su realidad. La otra persona eligió otra onda de posibilidad y la transformó en partícula en forma de depresión, en forma de nerviosismo, en forma de alteración general en todo su organismo. Otro de los experimentos que tienen una fundamental importancia dentro de la física cuántica es el tema del enredo. ¿Qué es el enredo? El enredo básicamente surgió a partir del experimento en donde se demostró que una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo. La gente se pregunta, ¿cómo es posible que una partícula esté en dos lugares al mismo tiempo? Y la explicación sencilla es la siguiente. Ustedes saben que el origen del universo es el Big Bang. En el Big Bang estaba todo concentrado en un único punto. Todo estaba concentrado en un único punto. Y de repente se produce la gran explosión y la expansión del universo y se empezaron a crear las galaxias,
los sistemas solares, los planetas y los habitantes en los mundos de esos planetas. Cuando estaban todos juntos en ese punto inicial, estaban conectados, estaban enredados. Cuando se produce la separación, lo increíble es lo que nos están diciendo los científicos que estudian la física cuántica: estas partículas siguen conectadas. El problema radica entonces en que nosotros nos creemos separados del universo. Nosotros nos creemos separados de la vida, porque hemos creado como una especie de cáscara, como una especie de estructura psicológica que se denomina ego. Del ego viene la palabra egoísta. ¿Qué hace el egoísta? El egoísta quiere todo para sí y el resto no importa. Esa es la cultura que ha creado el hombre. ¿Sí? En primer lugar, una cultura en donde no importa la vegetación, no importa el sufrimiento animal, no importa la contaminación de las aguas, no importa la contaminación del suelo, la contaminación de la atmósfera, no importa nada, porque solo importo yo, solo importa el hombre. Y es tan significativo este egoísmo que tampoco nos importa que se mueran los chicos de hambre, porque se gastan miles de millones de dólares en mandar una nave, mandar un satélite a Júpiter, mientras los chicos en nuestro planeta se están muriendo de hambre. Se invierten miles de millones de dólares en cosas que realmente no tienen mucha lógica. En vez de aliviar el sufrimiento humano, en vez de crear una tecnología que alivie a la humanidad, se ha creado una tecnología para esclavizar a la humanidad. Entonces, el accionar del hombre está teñido de un gran egoísmo, ¿no? Y eso es un gran problema. Es un gran problema. Hay muchas personas que en esta cuarentena están tomando conciencia de esto. Por eso es lo que hablaba yo antes, ¿no? Que dentro de ese infinito mundo de posibilidades hay montones de personas que se están replanteando esto que yo les estoy explicando. Lo van a encontrar en montones de youtubers, en montones de esos videitos que circulan hoy en día por todos lados en las redes sociales. Si verdaderamente entendiéramos esto que los físicos cuánticos nos están explicando del enredo, si nos enseñaran que realmente estoy conectado con el prójimo, que realmente estoy conectado con los vegetales, estoy conectado con los animales, estoy conectado con el planeta, como si fuera una especie de superorganismo, entonces quizás la actitud sería distinta, porque hacerle daño al otro es como hacerse daño a uno mismo. Dañar el planeta es dañarnos a nosotros mismos. Dañar a un animal o a una planta es dañarnos a nosotros mismos. Y estamos conectados, lo demuestra la ciencia. Lo que pasa es que nuestra percepción nos impide ver este enredo cuántico. Nuestra percepción nos impide ver este gran campo unificado, como lo llaman los físicos. Entonces, como para no ser muy extenso este video, un poquitito la idea es invitarlos a la reflexión, en el sentido de que si ustedes no están conformes con la realidad que están viviendo, la pueden modificar. Cada uno de nosotros ha creado como una especie de adicción a estados emocionales, adicción a hacer cosas repetitivas, acciones repetitivas, que nos llevan en definitiva al sufrimiento.
Y eso ocurre por el hecho de que estamos eligiendo mal. Dentro de ese infinito campo de posibilidades, estamos eligiendo hacer cosas que nos hacen daño. Estamos eligiendo cosas que dañan a los demás. Entonces, ¿podemos cambiar la realidad? Sí, obvio que podemos cambiar la realidad. Puedo cambiar mi realidad y también puedo cambiar la realidad del mundo, aportando mi granito de arena. Yo elijo dentro de ese campo de posibilidades, por ejemplo, el ayudar de manera desinteresada, tratando de librarme de ese aspecto egoísta que tenemos todos los seres humanos. Entonces, en la manera en que yo logre un cambio, va a haber otras personas que también van a producir ese mismo cambio interno. Y el mundo va a cambiar. El mundo es como que, me parece que en estos tiempos, es como que nos está hablando, ¿no? Y nos está diciendo, mire qué frágiles que son. Miren que han errado el camino, ¿no? Han actuado de manera egoísta. Pero bueno, nunca, creo que nunca es tarde para elegir dentro de este infinito mundo de posibilidades, elegir una opción que produzca un cambio interno, elegir una opción que produzca un cambio a nivel sociedad, un cambio a nivel global. Así que, bueno, espero que sigan todos bien y a ver si elegimos correctamente. Les mando un beso grande.